Bien, ahora sí, vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la semana, pero les queremos mostrar algo. Les queremos mostrar lo que pasó en Osleuco el 29 de agosto. Pero esto no es para mostrar un anticipo periodístico o una primicia que se dio en este programa simplemente para decir acá lo viste primero, porque la verdad que es un debate que no es importante y no es necesario a esta altura del partido, sino porque nos parecía tremendamente periodístico contar que en realidad este informe de Gendarmería, que se empiezan a conocer sus resultados en estos últimos días, que seguramente en las próximas horas ustedes vean por televisión videos impactantes, que va a traer también muchísima repercusión porque van a ver allí revelaciones impactantes sobre cómo fue, a esta altura podríamos ya decir, el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Nos parecía importante que entendamos, entre todos, que entendiéramos que esto que está planteando Gendarmería ahora es lo que venía planteando Sandra Arroyo Salgado y toda la querella, es decir, Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Alberto Nisman, y las hijas del fiscal asesinado hace ya muchísimo tiempo. Esto te contábamos en Osleuco el 29 de agosto, mirá, con toda la prueba que ya se tenía, con las fotografías, con las informaciones, con los estudios, se está volviendo a analizar todo lo que se había hecho sobre el cuerpo del fiscal Alberto Nisman y comienzan a aparecer, obviamente, situaciones que llaman mucho la atención. Si esto se confirma, naturalmente la hipótesis del homicidio vuelve a tomar muchísima fuerza y nos hace hacernos una pregunta fundamental, fundamental. Nos surge con la ketamina, nos surge con el horario de la muerte y nos surge ahora con estas marcas misteriosas que tendría el cuerpo de Nisman si es que se confirma esta revisión que está haciendo Gendarmería. La pregunta es, ¿por qué aparecen ahora? ¿Por qué aparecen ahora y no aparecieron antes? ¿Por qué recién ahora nos enteramos de las sustancias si es que estaban? ¿Por qué recién ahora conocemos con más certeza la data de la muerte? Ahí estábamos contando, ¿no? El tema de las sustancias, el tema de la data de la muerte y estábamos contando también el tema de los golpes, las marcas inexplicables que tiene el cuerpo del fiscal Alberto Nisman y que para Sandra Arroyo Salgado hace ya muchísimo tiempo y para la Gendarmería, seguramente en este informe que publique en algunos días, esos golpes son compatibles con una reducción, con un homicidio, con la previa de un asesinato. Insisto, esto que te mostramos, esto que pasó el 29 de agosto no es para sacar chapas, sino para decir, atención, esto lo venía diciendo Sandra Arroyo Salgado, esto ya estaba disponible en las pruebas, porque lo vuelvo a decir, lo veíamos en el tape, pero me parece importante remarcarlo. Las conclusiones que saque Gendarmería van a surgir de las pruebas que ya estaban en el expediente, de las fotos que ya estaban en esas carpetas que tiene la justicia, de las vísceras del fiscal Nisman que se obtuvieron en aquella autopsia. No hubo pruebas nuevas, lo que hubo fue un análisis más consciente. Lo que hay en este momento es un análisis más consciente de las pruebas. Vamos a escuchar a Sandra Arroyo Salgado comentarlo, porque insisto, podríamos comentar nosotros las novedades que hubo en la causa Nisman en estos últimos días, pero mejor es escuchar lo que decía justamente Arroyo Salgado sobre cada uno de estos temas, sobre cada uno de los ítems importantes de esta nueva pericia que seguramente se conocerá en un par de días. Así hablaba Arroyo Salgado sobre la ketamina, escuchen. En el departamento de Alberto Nisman no se secuestró ninguna jeringa, por ejemplo, como para sostener que él se hubiera inyectado ketamina para ponerse en una situación de efecto psicodélico, porque uno de los efectos, si cualquier persona lo googlea, es que surte efectos psicodélicos. Y justamente me llama la atención que se diga que el día domingo, desde su computadora, él habría consultado o googleado la palabra psicodelia. ¿Ustedes creen esto que es eso una está típica plantado? Operación de inteligencia. Sí, tampoco se ha secuestrado en su departamento restos de ketamina, como de que él hubiera cocinado ketamina y la hubiera ingerido en forma de polvo. Ahí estaba la primera de estas 5 caras del caso Nisman que estamos presentando el día de hoy. Tenía que ver justamente con la ketamina. La segunda de las caras tiene que ver también con esta sustancia extraña, inexplicable, que habrían encontrado en el cuerpo del fiscal Nisman. Y Arroyo Salgado lo explicaba de esta manera. Y tiene que ver con este anticipo que decíamos, los golpes en el cuerpo del fiscal, fíjate. Pero en caso de ser cierto, no se secuestró ningún rastro que demuestre que Alberto Nisman se hubiera autosuministrado esta droga, y sí es una droga que se usa como un anestésico, y bueno, es una forma de poder dominar a la persona en caso de que
terceras personas le hubieran suministrado esta sustancia y como vos destacabas y han informado nuestros peritos oportunamente, que el cuerpo de Alberto Nisman registraba síntomas de haber sido víctima de algunos golpes tendientes a reducirlo en su pantorrilla, detrás de la rodilla también y detrás de la nuca. Algunos golpes tendientes a reducirlo. ¿Por qué contaba esto Arroyo Salgado? Porque la hipótesis que tiene justamente ella y la que acompaña las hijas de Alberto Nisman, toda la querella, es que Alberto Nisman fue asesinado estando de rodillas, con una rodilla en el suelo y que luego justamente se preparó, se modificó la escena para que pareciera la escena de un suicidio. Incluso, según este informe de Gendarmería, se limpió el departamento. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Porque en el departamento de Nisman, donde debería haber huellas digitales de un montón de gente, del señor Nisman, de su empleada, de la gente que entró luego, de las hijas, del propio Lagomarsino y de un montón de gente que entraba habitualmente a ese departamento, solamente había huellas del fiscal, lo que para esta pericia nueva denota que claramente el departamento fue limpiado luego del asesinato del fiscal. Otras novedades tienen que ver con la hora de la muerte. El horario de la muerte que se había puesto a la mañana del día domingo ahora se ha atrasado y ha colocado a Diego Lagomarsino en una situación bien complicada. Así lo contaba Arroyo Salgado. Se ha dicho, por ejemplo, para cuestionar la data de la muerte que han planteado nuestro equipo de peritos, que Alberto Nisman habría operado su computadora en forma local el domingo 18 por la mañana. En realidad recién, no hay evidencia para sostener con certeza que ese acceso a la computadora fue local y no remoto. ¿Quién accionó la computadora de Nisman el domingo a la mañana si Nisman ya estaba muerto? Una de las preguntas que plantea Sandra Arroyo Salgado. ¿Dónde estaba Diego Lagomarsino al momento de la muerte de Nisman? Si Nisman murió el domingo a la mañana, como decía la pericia original, Lagomarsino tiene una coartada, hasta presentó los tickets del peaje donde se iba, en el momento en el que se iba al departamento del fiscal Nisman. Si Nisman murió cerca del sábado, como plantea Sandra Arroyo Salgado, y esta nueva pericia de Gendarmería, la situación de Lagomarsino se complica. Si uno le pregunta a Sandra Arroyo Salgado, jueza federal, querellante y madre de las hijas de Alberto Nisman, ¿qué piensa sobre Diego Lagomarsino? Esta es la respuesta. En el expediente declaré, aporté toda la información que yo tenía respecto de cómo había llegado Alberto Nisman, cómo había llegado, Diego Lagomarsino a la vida de Alberto Nisman. Entiendo que ese debiera ser el punto de partida con respecto a los responsables detrás de este hecho. Y terminamos con la última de las caras, con la quinta cara de este caso Nisman, de esta revelación que ha ocurrido en estos últimos días, que habíamos aquí comentado en este programa y que habíamos conversado con la jueza Sandra Arroyo Salgado. ¿Qué fue lo que le pasó a Nisman? ¿Fue un asesinato? Para Arroyo Salgado, por supuesto que lo fue, pero además fue un magnicidio. Lo que yo no tengo dudas, porque la evidencia científica así lo demuestra, es que fue un magnicidio por el contexto en el que se dio, por la función que desempeñaba Alberto Nisman, por eso lo califico de ese modo, no fue un simple homicidio. Y de lo que tampoco tengo dudas, y en mi opinión también hay suficientes elementos en el expediente que así lo demuestran, que esto fue obra de servicios de inteligencia. Si Sandra Arroyo Salgado viene sosteniendo esto desde el momento en el que murió el fiscal Alberto Nisman, si hace más de 4 meses Julio Blanc anticipaba el contenido de esta pericia de Gendarmería en el diario Clarín, si el 29 de agosto, hace algunos días, nosotros te confirmamos y te contamos que Nisman había sido golpeado, si hace 3 días en Infobae una nota importantísima también revelaba la posible participación de 2 personas en el asesinato del fiscal Nisman, ¿por qué nadie lo escuchó? ¿Por qué en la causa todavía no hay una certeza de lo que pasó con el fiscal Alberto Nisman? ¿Por qué la justicia, en lugar de estar averiguando el quién, el cómo, el por qué, todavía no sabe el qué? Todavía el Estado argentino, la justicia argentina no sabe qué fue lo que pasó con Alberto Nisman. Nos parecía importante a esta altura, cuando ya sabemos o cuando nos enteramos de lo que podría ser el resultado del informe de Gendarmería, volver a escuchar a Arroyo Salgado, volver a escuchar lo que dijo hace algunos días aquí en este programa, a ver si ahora sí la tenemos en cuenta.
Y tenemos la gran posibilidad de preguntarle al mismísimo Fernando Iglesias, vamos a hablar de varios temas, pero de arranque ¿cuál es tu impresión, tu información, tu análisis político y de las circunstancias de qué es lo que pasó con Alberto Nisman, Fernando? Bueno, parece evidente, como muchos sostuvimos desde hace mucho tiempo, que se trató de un asesinato, ¿no? Y me parece que marca el nivel de gravedad, ¿no? Yo no quisiera polemizar con Laura, a quien estimo mucho cuando ella no está, pero me parece que esta idea de que hay una grieta y que pasaron cosas equivocadas de un lado y equivocadas del otro, me parece que es no tener un registro de lo que pasó durante el kirchnerismo. A ver, un fiscal que denunció a la presidenta de la Nación y que estaba por declarar ante la Cámara de Diputados asesinado de un balazo en la cabeza. Claro. La presidenta al día después diciendo que fue un suicidio. La fiscal Fein chapoteando en la sangre. Limpiaron todas las pruebas. Hay con una Sergio Berni, además. Digo, Sergio Berni dando vueltas por ahí. Una testigo que entró, que pasaba por la calle, entró y dijo, estaban tomando café con medialunas 30 tipos de la Policía Federal en la cafetera de Nisman. Digo, ¿hay algo comparable de esto con, vamos a tomar un caso extremo negativo para el caso Maldonado? ¿Hay algo parecido? ¿No se ve la diferencia entre eso y una fuerza policial que tomó todas las camionetas, examinó el ADN, llegó a una conclusión en cuánto, en un mes y algo? Digo, ¿no hay una cosa ridícula en la presidenta de la Nación que pidiendo premura en el caso? 2 años pasaron para que llegamos a una pericia mínimamente creíble sobre Nisman. ¿No hay una diferencia? ¿Da para decir la grieta es así, es lo mismo de los dos lados? Digo, ¿alguien puede creerle a Cristina cuando dice, me estrujó el corazón el caso Maldonado? Sí. Recordemos un poquitito, la señora presidenta chocó el tren en 11, murieron 52 personas, 4 días después, sin haberse referido nunca al caso, 4 días después, estaba la presidenta de la Nación, la expresidenta, en un palco de Rosario diciendo, vamos por todo, nos olvidamos de eso, nos olvidamos de los muertos, de los saqueos de Córdoba y Tucumán, 20 y pico de muertos, ni siquiera los pueden contar bien, como no pueden contar bien los muertos en la inundación de La Plata. Digo, en el mismo día que todavía estaba pasando eso, la presidenta bailando con Moria Kazán y una murga en un acto oficial. Digo, ¿hay algo comparable a eso del lado del gobierno de Cambiemos? Me parece que perder la dimensión de las cosas, es decir, hay una grieta, de acá hay una tribu, de acá la otra tribu. Me parece de una gran superficialidad. La pregunta es, ¿qué imaginás vos desde el punto de vista político que es el futuro de Cristina? Bueno, me parece que Cristina tiene un futuro de secta, ¿no? Me parece que... ¿Se va a ir achicando? Bueno, ya está sucediendo, ¿no? Ya está sucediendo. Me parece que claramente, si uno compara el 54% de no hace tanto tiempo atrás con lo que tiene ahora, está muy claro. Acá me parece lo decisivo, no lo que pase con Cristina, lo decisivo es qué va a hacer el peronismo con esto, ¿no? ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Va a registrar esto? Parece haber registrado que con Cristina se van a pique, ¿no? Bueno, eso es una buena noticia. Ahora, falta mucho, ¿no? Porque yo creo que el peronismo perdió 2 años. Sufrieron una derrota electoral que fue la más aplastante de la historia. Recordemos que la anterior había sido el 41% de Herminio Iglesias, claro, ¿no? 34, y la única autocrítica que se escuchó era... pusimos a Aníbal Fernández, qué mal candidato. Ahora resulta que entró Cristina... Que teóricamente es la mejor cuadro de los últimos 50 años. Y sacó menos votos, ¿no? Claro. Y esto no es solamente el kirchnerismo, porque, si yo no me equivoco, el partido que representa al peronismo es el Partido Justicialista. Acaba de salir el presidente del Partido Justicialista, que es Gioja, a apoyar la candidatura de Cristina. Claro. Entonces, me parece que los muchachos, es hora que se decían... Yo creo que perdieron 2 años, porque yo miro hoy... Para empezar, lo perdieron desde el punto de vista de las ideas. Cada vez que un dirigente peronista propone una idea, propone las mismas ideas que fracasaron durante estos 12 años. Y fracasaron desde el punto de las figuras políticas. Yo miro los candidatos hoy y veo de un lado los candidatos de Cambiemos. Te pueden gustar, no te pueden gustar, malos, buenos, pero son los candidatos de Cambiemos. Del otro lado veo a Cristina, a los jefes de gabinete de Cristina, a los ministros de Economía de Cristina, al ministro de Educación de Cristina, al ministro del Interior de Cristina. La verdad es que si esa era la renovación, van muy lentos, ¿no? Y ahora lo que tienen que decir es, ¿van a seguir ahí o van a transformarse verdaderamente en una oposición constructiva y en un partido republicano que deje atrás este paradigma que
duró 25 años en la política argentina, que era a este país solo el peronismo lo puede gobernar. Lo que quiere decir es que no hay democracia, porque si un solo partido puede gobernar un país, la democracia se terminó. Te quiero dejar planteada una pregunta para después de la pausa, porque tiene que ver justamente con la columna que va a ser mi viejo, son las mentiras de Cristina en esa entrevista que dio hace un par de días con Infobae. Quiero conocer después de la pausa tu opinión sobre esa entrevista. Ya pasaron un par de días, seguramente la viste, seguramente hablaste del tema. ¿Te parece que lo dejemos planteado? Me parece interesantísimo. Enseguidita la respuesta de Fernando Iglesias y también, por supuesto, la columna Las mentiras de Cristina. Ya venimos, dale.